La medicina de rehabilitación como especialidad es nueva, aunque en un sentido más amplio es tan antigua como el arte de curar. La rehabilitación es un tema muy viejo y muy nuevo. En medicina como especialidad es moderna, pertenece al siglo XX, pero tiene antecedentes desde cómo hacer caminar a alguien que no podía caminar, cómo poder utilizar las manos a alguien que no podía utilizar las manos, cómo compensar a alguna gente que se amputó una mano por accidente, que eso viene desde la prehistoria, que lograron que no se muriera poniéndole hierbas y plastas para evitar el sangrado. Después, ¿qué hace con ese muñón? Después viene, cómo hacemos órganos artificiales. En el siglo XVI, Ambroise Paré, en Francia, cirujano de los reyes de Francia, empieza a inventar las manos de gancho de los piratas, que son bien conocidas, pero trató de hacer algunas con manos, con dedo. Trató de hacer prótesis para piernas, algunas tratando inclusive de articular la rodilla. Y es famosísima, y aquí en México, la que le hacen a Santana después de que en Tampico tiene su lesión y le tienen que amputar la pierna. Y un cirujano muy famoso en México en ese tiempo, Miguel Muñoz, le hace una prótesis con la rodilla flexible, que fue así sensacional en su tiempo. Pero después viene el otro asunto: ¿cómo rehabilitamos a los que tuvieron un accidente y les quedó tiesa una pierna o un brazo, o quedó con menos fuerza, o una parálisis que se va recuperando? Pero ya en forma, en el Hospital General de México en 1905 tiene un gran departamento de fisioterapia. Tiene distintos nombres, y en la época, pues, los pioneros son las gentes que trabajan alrededor del doctor Eduardo Lisiaga en el Hospital General. ¿Qué es lo que empiezan a utilizar? Lo que llaman galvanoterapia, corrientes eléctricas, a veces conectadas para dar pequeños toques. A veces inventaron un aparato redondo en el que sentaban al enfermo y pasaban corriente eléctrica que daba chispas en todo alrededor con los alambres, y suena más a psicoterapia que a realmente rehabilitación. Ya en lo moderno tendríamos el siguiente gran paso, Hospital Infantil de México, donde cuando se funda el hospital, en 1943, nombran jefe de fisioterapia al doctor Nicandro Chávez, hermano de don Ignacio Chávez, que plantea cómo rehabilitamos pacientes de ortopedia que han sido operados, que han tenido lesiones, pero ortopedia fundamentalmente. Y aquí llegamos a la otra clave: ortopedia, ortos, paidos, niños que caminen derechos. Esto lo inventó Nicolás Andrí en 1741, hay un libro que es clásico. Entonces, aquí tendríamos los inicios de la rehabilitación en México, que luego tiene un desarrollo muy importante. El temazcal mexicano tenía un claro uso médico. Además de su función durante la atención del parto, había medicamentos que solamente se aplicaban tópicamente o ingeridos adentro del temazcal. Sahagún reportaba que los consideraba especialmente benéficos para aquellos que tienen nervios encogidos, a los que caen de alto, a los golpeados o apaleados y se les encogieron los nervios. Una práctica rehabilitadora, en esencia, es la confección de aparatos para recuperar siquiera parcialmente la función perdida o disminuida. Muletas de diversos diseños antecedieron a las prótesis, que constituyen un verdadero arte. En México es memorable la pierna de palo que el cirujano Miguel Muñoz diseñó y preparó para Antonio López de Santa Anna. A fines del siglo XIX se recomendaban baños para aliviar diversas afecciones y lograr una recuperación adecuada. Personas de distintas clases sociales acudían a las aguas termales de los Baños del Peñón. Las aguas termales, como las de Los Azufres, Michoacán, Abasolo, Guanajuato, Sinacantepec, Estado de México, y más tarde Ixtapan de la Sal, dieron y siguen dando acceso a este recurso de rehabilitación. Las aguas termales tienen diferentes temperaturas. O sea, se tiene la creencia que solamente sale a una temperatura, y no es así. También la constitución de las sales va a tener una diferente concentración de sal cuando está a temperaturas muy altas, y conforme se va disminuyendo la temperatura, va disminuyendo la concentración de sales. Agua caliente, el fin, lo que se tenía era causar un efecto sedante, relajante, descontracturante y crear una sensación de bienestar. Esto favorecía la circulación, pero a nivel cerebral,
pero sedando al paciente. Por eso se recomienda que a los niños se les den baños de agua caliente, y todavía se sigue utilizando que cuando están muy nerviosos o la gente está con muchas preocupaciones o tensión emocional, se sumerjan en el agua por largo tiempo, pero el agua tiene que tener una temperatura alrededor de unos 36 grados. No puede ser muy caliente, porque si se pasa la temperatura, lo que causa es un efecto de debilitamiento, de fatiga y de malestar, en general hasta dolor de cabeza y desvanecimiento. Entonces, tiene que ser muy preciso la indicación de cómo se aplique el agua. La hidroterapia en la rehabilitación para cuestiones de lesiones de tipo muscular se encuentra en diferentes unidades. Muchos de los hospitales en México tienen sus tinas de hidroterapia y de hidromasaje. E igual en los centros en donde se rehabilitan a niños con problemas de daño neurológico, tienen estas tinas. Estas tinas las colocan con temperatura de más o menos 36, 37 grados, se sumerge, y lo que facilita es el movimiento de las articulaciones y el movimiento muscular. Alivia la dureza, que esto se llama espasticidad, que puede haber dejado alguna secuela cuando se fracturó o cuando hay una lesión nerviosa o limitación en el movimiento. El agua y los movimientos en el agua son menos traumáticos. A finales del siglo XIX llegaron a México la mecanoterapia y la electroterapia, que tenían acción benéfica en padecimientos neurológicos con afecciones sensitivo-motoras. En 1905, el Hospital General contaba con departamentos de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia que estuvieron a cargo de Eduardo Monteverde, Federico Dubois y Roberto Joffre, respectivamente. En 1908, en el Departamento de Electroterapia del Hospital Juárez, se llevaban a cabo tratamientos de rehabilitación física en el más completo sentido de la palabra. En los 40, el servicio de fisioterapia del Hospital Infantil fue el primero en ser establecido de acuerdo a los más modernos lineamientos. Estaba íntimamente relacionado con el servicio de ortopedia y contaba con consultorios, cubículos para terapia, gimnasio y una pequeña alberca. Poco después, se agregaron un gabinete de encefalografía, un área de terapia ocupacional, un laboratorio de investigación en neurofisiología y uno de cirugía experimental. Es ahí donde comienza a desarrollarse la especialidad con abordajes múltiples. A cargo de Alfonso Toen Zamudio, allí se integraron los estudios clínicos, radiológicos, neurofisiológicos de los niños con afecciones motoras, cuya incidencia se incrementó grandemente a mediados de los 40 y a raíz de la severa epidemia de poliomielitis de 1950 y 51. Toen también fue el primer médico de terapia física en el IMSS y planeó el servicio para el Hospital La Raza. En sus inicios, esta terapia física resolvía problemas ortopédicos y sus secuelas. Alejandro Velasco Cimbrón fundó en 1942 el Hospital para Niños Lisiados. Más tarde, en 1945, este se convirtió en el nuevo Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, que prestó servicio gratuito a niños de escasos recursos con secuelas de poliomielitis durante poco más de medio siglo. Luz Aurora García Diego dirigió el cuidado y atención de los niños en el hospital y en una gran casa también situada en San Ángel hasta su muerte. En el texto, Nuevas orientaciones de trasplantes musculares en las secuelas de poliomielitis, quedaron plasmadas las ricas experiencias de su equipo médico. Este tipo de intervenciones quirúrgicas fue bautizado como Operaciones García Diego, en homenaje a su abnegada directora. Durante los años 50 y primeros 60, atendía a un promedio de 50 pacientes internados y daba consulta diariamente de 30 a 40 casos. El hospital contó con un excelente servicio de medicina física, con hidroterapia y mecanoterapia.
orientados, como gran parte de los otros servicios existentes, a problemas musculoesqueléticos. En los años siguientes, otros hospitales desarrollaron servicios de medicina física. El Hospital Central Militar, inaugurado en 1942, pronto contó con un servicio de medicina física que estuvo a cargo de Leopoldo Melgar Paquiano desde su fundación hasta 1963. En 1969, Leobardo Ruiz incluyó en este hospital terapia ocupacional, terapia del lenguaje y psicología. Y en 1992, trabajo social y taller para órtesis y prótesis. Yo solicité autorización en el Ejército para irme al hospital infantil y hacer ahí el curso de medicina física. Y ya estando ahí, el señor Amato, vuelvo a citarlo otra vez, me informa que lo conocí yo precisamente por el señor O'Farrill y había unas becas disponibles para ir a Estados Unidos. Entonces yo fui favorecido y el Ejército me lo autorizó y me designó como estudiante en el extranjero. Y fui 3 años a la Universidad de Nueva York a estudiar ya medicina física y rehabilitación. Ahí sí ya entró la parte de rehabilitación. Y a mi regreso, el señor O'Farrill me designa subdirector técnico del Instituto Mexicano de Rehabilitación. Es decir, hacerme cargo de todos los aspectos psicosociales, la rehabilitación. Y así empecé yo. Después me fui de director al Centro de Rehabilitación del Sistema Musculoesquelético y al mismo tiempo jefe del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación en el Hospital Militar. Y ahí logré hacer un servicio más grande, construir un edificio aparte del hospital y entrenar personal y formar personal militar para que estuviera en otros estados y otros hospitales y expandir pues el sistema de terapia física y rehabilitación a todo el país. En 1944, Nicandro Chávez dirige el Servicio de Medicina Física en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se desarrollaron distintos tipos de hidroterapia, como duchas a presión, estufas para calentamiento de todo el cuerpo del paciente para tratar casos de sífilis de órganos internos y iontoforesis con ácido salicílico en el tratamiento de pacientes reumáticos. En el Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales, Teodoro Flores Covarrubias proyecta y establece un servicio de fisiatría con 80 camas. Contaba con áreas de consulta, hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia y gimnasio. En el Hospital American British Cowdray, ABC, desde fines de los años 40 y principios de los 50, se implantaron modelos de tratamiento de vanguardia. En la planta baja del hospital se construyó un pequeño edificio para albergar el departamento y la escuela de fisioterapia. Ruby Parks, norteamericana, echó a caminar ambos proyectos. La labor de los médicos ortopedistas Max Luft y Guillermo Velasco Polo fue encomiable y se prolongó por muchos años, y continuó y contribuyó de manera importante al establecimiento de otros centros de tratamiento rehabilitatorio ortopédico en la Clínica Primavera y el Hospital Shriners, dependiente del sistema del mismo nombre que impera en los Estados Unidos y Canadá desde 1922. Eduardo Luque R. establece un muy buen servicio de fisioterapia y rehabilitación en el Hospital Germán Díaz Lombardo, fundado en 1946. En 1963 se crearon en el Centro Médico Nacional, hoy siglo XXI del IMSS, los servicios de medicina física del Hospital de Traumatología a cargo de Jaime Orozco y Matus y del Hospital de Pediatría a cargo de María de la Luz Leite. En 1978 entró en funciones el Centro de Rehabilitación de la Región Norte con Felipe Ramón Ruiz al frente. Luego el de la Región Sur y en 1982 el del Hospital Colonia cuando este fue incorporado al instituto. Después habría servicios de esta índole en todos los hospitales de especialidades, regionales y de zona. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía contó desde temprano con un servicio de rehabilitación física para pacientes con secuelas de accidentes vasculares cerebrales, de traumatismos cráneoencefálicos, de cirugías de sistema nervioso central y periférico, y afectados por parálisis espáticas y enfermedades degenerativas de núcleos basales de la enfermedad de Parkinson. Desde su fundación, el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE contó con un departamento de rehabilitación.
En los 70 se establecieron servicios de medicina física y rehabilitación en los hospitales Adolfo López Mateos y 1 de Octubre. En 1997 nace la Fundación Teletón con el fin de desarrollar un vasto programa de rehabilitación integral infantil. En sus inicios, la atención médica estuvo a cargo de Edna Berumen Amor y la parte organizativa de Fernando Landeros. El primer centro comenzó a operar en 1999. En 2017, ya son 22 los centros de rehabilitación e inclusión social en diferentes puntos del país, a los que se sumó el de autismo y en 2013, el primer hospital infantil Teletón para niños con cáncer en Querétaro. En 1951, como respuesta a la epidemia de poliomielitis que asolara entonces al país, la Secretaría de Salubridad y Asistencia creó la Dirección General de Rehabilitación orientada a rehabilitar a pacientes con secuelas de poliomielitis y a los afectados por diversas discapacidades concomitantes a la ceguera, la sordera y las deficiencias mentales. A partir de ella, se crearon los Centros de Rehabilitación Músculo-Esquelético y el Centro de Rehabilitación Francisco P. Miranda. En 1971 se establece un Programa Nacional de Rehabilitación con el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, Audiología y Comunicación Humana. Por ese mismo tiempo, el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancianos, Teodoro Hildreth, adquiere el nivel de Instituto Nacional de Ortopedia. Buena parte de estos logros del ahora Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, se debieron a los esfuerzos y la capacidad de liderazgo de su primer director general, el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, quien ocupó el cargo de 2005 a 2015. Para 2011 se había puesto en operación el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados. En 2012 inició el programa de donación de prótesis de cadera y de rodilla, programa para pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE, que posteriormente se abre a la población no derechohabiente de dichas instituciones. Desde mucho antes de su conversión en instituto, el Centro Nacional de Rehabilitación y los institutos que le precedieron han llevado a cabo jornadas de cirugía extramuros en las que se brinda atención a pacientes de comunidades marginadas. Aproximadamente 10 campañas al año han rendido excelentes frutos en Campeche, Oaxaca, Durango y Guerrero, en las que se otorgan cerca de 1 millón de terapias física, de lenguaje y ocupacional al año. Nos tardamos 10 años en construir el Instituto Nacional de Rehabilitación, que hoy en día ya, pues no sé si eventualmente le han puesto el nombre, pero ahí está el instituto. Es una obra magnífica a nivel internacional, no hay otro igual, porque la costumbre en todo el mundo es tener los servicios separados. Entonces, la ortopedia le mandan por un lado, la rehabilitación por otro lado, los problemas de audiología los mandan por otro lado, está todo disperso. Entonces pudimos hacer esto. Y todavía le agregamos más porque la medicina del deporte está muy ligada a rehabilitación y produce discapacidad, entonces le agregamos un área de medicina del deporte. Y luego otro sueño que se había quedado enterrado, que era tener un centro para atención de quemados con alta especialidad. Ya habíamos iniciado un proyecto ahí en Zacatenco, cuando los quemados allá de San Juan y Huastepec. Y entonces finalmente acá hicimos el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, donde se configura pues un proyecto realmente excepcional, donde las personas con discapacidad pueden atenderse de cualquier tipo de discapacidad y además un componente de investigación de excelencia avanzado, con ingeniería de tejidos, con medicina regenerativa, con terapia celular, con los mejores procedimientos de investigación en genética aplicada a la discapacidad, con bioquímica, con fisiología, con biomecánica, bioingeniería, y luego pues, unas áreas de cirugía excelentes, estupendas, incluyendo los propios centros de quemados. Así que hoy tenemos allí al Instituto Nacional de Rehabilitación, tenemos todos los centros de rehabilitación en todos los estados, tenemos las unidades básicas de rehabilitación. Hoy hay en México una red de más de 1.700 servicios de rehabilitación.
Cada año, alrededor de 260 residentes reciben especialización de diversos niveles en sus instalaciones. Su programa de educación continua a distancia ofrece cursos de alta calidad. El INR mantiene contacto constante con las instituciones médicas y de educación superior nacionales que realizan enseñanza e investigación científica, como la UNAM y el IPN, y con centros extranjeros como el Northern California Shriners Hospital for Children, el Shriners Hospital de Galveston, el Bourne Regional Center de la Universidad de California o el Arkansas Children's Hospital. Actualmente el INR cuenta con 9 especialidades y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en las que se brinda atención a pacientes. Se forman recursos humanos y se realiza investigación. A ello se suman numerosas unidades de investigación en diversas ramas y especialidades de la rehabilitación. Con esta amplia gama de servicios y proyectos constantemente renovados, el INR se proyecta al futuro como una institución en la que todo confluye a una mejor atención a la población. Somos una institución única en el mundo, no solamente en México y Latinoamérica, porque difícilmente los centros, institutos, hospitales de rehabilitación cuentan con todo lo que tenemos nosotros. Muy frecuentemente hay hospitales ortopédicos, donde se hacen cosas de vanguardia en cirugía ortopédica y frecuentemente tienen su área de rehabilitación ortopédica. Pero es muy difícil pensar que una institución de esas tenga también servicios de audición, voz, lenguaje, otorrino, oftalmo, y que se rehabiliten problemas de ese tipo. Estamos dejando afuera, y perdón mi omisión, del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. Tenemos el hospital para brindar atención de quemados más importante de México y Latinoamérica. Igual con tecnología de punta, tecnología igual a la de las mejores instituciones donde se atienden pacientes quemados. Pero aquí con una característica muy particular, la rehabilitación integral de esos pacientes se puede llevar a cabo aquí también. Así que el paciente con una quemadura muy severa, que aquí realmente atendemos quemaduras graves, no quemaduras muy sencillas. Las quemaduras graves, el paciente se puede atender aquí y recibir atención integral de tal manera que pueda salir después de su tratamiento con la mejor función posible, considerando las quemaduras que puede haber tenido. El Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, el CENIAC, también como una característica muy particular, que eso también fue gracias a la visión del doctor Luis Guillermo Ibarra, prácticamente la mitad del edificio son laboratorios de investigación y de investigación dirigida a mejorar la atención de pacientes quemados. Por ejemplo, hay un banco de piel y tejidos para poder tener piel de banco disponible para nuestros pacientes. En 1949, Alfonso Toen estableció un curso a nivel técnico para médicos. En el Hospital Colonia, Teodoro Flores Covarrubias inició en 1957 un curso de fisiatría bajo el modelo de las residencias médicas que contó con un servicio de 80 camas. En 1971 se establece la residencia médica para la especialidad en rehabilitación con reconocimiento por la Facultad de Medicina de la UNAM. La Universidad de Guadalajara reconoce el curso de especialidad del Centro de Rehabilitación Integral Guadalajara y la Autónoma del Estado de México, el del CRI de Toluca. Existe una maestría en rehabilitación neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y en 2017 termina la primera generación de la licenciatura en rehabilitación de la Facultad de Medicina de la UNAM. En ese momento no solamente era la atención de los niños, sino también la parte de formación de recursos humanos. Y entonces se abrieron los cursos de terapia ocupacional, de fisioterapia y un curso de medicina de rehabilitación que tenía una duración de 1 año. Conforme pasó el tiempo, bueno, pues las necesidades se fueron incrementando y entonces, bueno, ya se hizo formalmente un curso con el aval de la UNAM. Esto fue en los años 70 y esto fue por iniciativa del doctor Luis Guillermo Ibarra. Y bueno, ya se quedó como una especialidad médica de 3 años y hace unos 4 o 5 años ya es una especialidad de 4 años. Y de hecho ya existen cursos de alta especialidad
en medicina de rehabilitación pediátrica. De hecho, aquí en el hospital tenemos este tipo de curso. Hay de rehabilitación neurológica, rehabilitación geriátrica, rehabilitación ortopédica y rehabilitación deportiva. En 1953 se funda la Asociación Mexicana de Medicina Física y de Rehabilitación, fundada en junio de 1953. Existen sitiales de dicha especialidad en la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. A partir de 1967 se realizan congresos nacionales cada 2 años. La participación continua en los trabajos dirigidos a la rehabilitación de discapacitados, minusválidos e inválidos de la Organización Panamericana de la Salud, así como la existencia de un Consejo de la Especialidad en funciones desde 1973, ha contribuido a consolidar el conocimiento y la buena práctica de la especialidad. Actualmente la medicina de rehabilitación, que ahora tiene como metas básicas la recuperación de las posibilidades físicas y mentales de los individuos con discapacidad de cualquier género y su incorporación a la vida social y al trabajo en las mejores condiciones posibles, tiene una inmensa tarea por delante. Se cuenta con una cada vez mayor conciencia social y con crecientes recursos tecnológicos como son medios de diagnóstico, implantes, prótesis, etc. Mejores medios de aprendizaje, así como profesionistas mejor formados. Se ofrecen modelos de prevención y curación definitiva a un alto porcentaje de discapacidades en el Instituto Nacional de Rehabilitación, gracias a la investigación de alto nivel, la enseñanza y la atención médica. Con todo ello, se amplía continuamente el panorama de problemas que son atendidos en él y se ha pasado de la rehabilitación de discapacidades del sistema musculoesquelético propiamente dicho, a problemas neurológicos, a rehabilitación cardiovascular y de problemas de la comunicación y la visión. Sin embargo, el reto tiene muchas vertientes y la cantidad de pacientes a rehabilitar es cada vez mayor. Al sumarse a la población infantil afectada por problemas congénitos y hereditarios, el grupo creciente de personas mayores que deben ser rehabilitadas de lesiones traumáticas y de carácter degenerativo. La espiritualidad es la voz del alma, pues, ¿no? Y el hombre está hecho de cuerpo, ¿no?, mente y alma. Y hay que tomar las 3 partes para hacer realmente la rehabilitación. Hoy en día creo que podemos estar pues satisfechos de que tenemos programas de rehabilitación que son verdaderamente ejemplares. Sí, que hoy tenemos allí al Instituto Nacional de Rehabilitación, tenemos todos los centros de rehabilitación en todos los estados, tenemos las unidades básicas de rehabilitación. Hoy hay en México una red de más de 1.700 servicios de rehabilitación. Que lo que les hace falta es ahora trabajar coordinadamente.